Bien, pues de nuevo, bienvenida a todas y todos a la jornada Diálogo sobre Sostenibilidad, organizadas por el Magíster en Desarrollo de Entornos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile. En este minuto tenemos nuestra tercera keynote, nuestra tercera invitada especial, en este caso Emelín de los Ríos, premio Marta Echoy por la Facultad de Arquitectura y Artes. Y su ponencia de hoy está titulada Pensar un urbanismo a medida de las personas. Poner en el centro de creación las necesidades y deseos de las personas. Pues, Emelín, veo con tu ventana. Todo tuyo el micrófono, cuando puedas. Somos todo oído. Muchas gracias por venir, muchas gracias por darte el tiempo. Hola, Emelín, Bueno, bienvenida. hola Karen, hola Andrés, hola a todos, Antonio, a todos. Bueno, primero que nada, contarles que vengo muy bien acompañada porque les vamos a contar la experiencia metodológica que hemos estado aplicando desde ya el 2016 a la fecha en la política pública de espacio público. Suena bastante como grande, pero después ya luego vamos a empezar a aterrizarlo y contarles que lo hemos hecho desde un campo bastante experimental, también a modo piloto y de manera incremental también. Y por eso también quiero presentar a Cecilia Videla, que es parte del equipo que ha estado firme atrás de todo este laboratorio que hemos trabajado en Valparaíso. Todo este campo metodológico lo hemos puesto en práctica en Barrio Puerto, en Plaza Chaurren particularmente, primeramente. Ya ahora nos hemos ido extendiendo y bueno, Cecilia ha estado siempre a cargo de la participación ciudadana en el amplio sentido de la palabra, no solo de las reuniones, sino que de trabajar desde el inicio y en todo momento estar trabajando en este ámbito. Así que creí que era muy importante que pudiéramos contar juntos la experiencia porque ella lo va a contar desde bien adentro y yo me voy a centrar más bien como en el ámbito más metodológico, ¿ya? Eso. Ahí está Ceci con su Sí, pantalla abierta. hola a todos y a todos. Gracias, M. Ya. Voy a compartir escritorio. Sí. Estamos viendo tu escritorio ahora mismo, Emelín. Perfecto, y la presentación. Ya la ven, ¿sí? Vale. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Creo que siempre es súper enriquecedor como contar la experiencia y tener diálogos, ¿no? Para saber también la experiencia de ustedes, tanto como académicos, profesionales y alumnos, me imagino que también hay. Así que la idea es que si quieren también ir luego haciendo preguntas en el camino o algunos comentarios, o ya luego cuando se abra la ronda de preguntas, podemos profundizar también en los temas que hayan más dudas, ¿ya? Bueno, como dice el título, dentro del programa de espacios públicos, que es un programa, una línea de financiamiento que está dentro del Ministerio de Vivienda, que desde el 2003 a la fecha ha puesto muchos recursos en mejorar el espacio público, especialmente de áreas centrales con alto deterioro urbano. En algunos momentos también se han atendido áreas que están hacia lugares más periféricos, pero siempre espacios que sean como con mucha demanda de uso, ¿ya? Eso en términos generales. Desde el año 2003 a la fecha, la verdad que han habido hartos logros dentro del programa y que han ido también en paralelo a la contingencia, a las administraciones vigentes y a los temas que van también como sonando, que son relevantes como atacar como política pública. Primero, bueno, cuando nace el programa, que nace, ¿no es cierto?, de la necesidad de invertir fondos en estos espacios públicos, luego en ir aumentando la inversión. Al 2017 ya se había aumentado la inversión en proyectos de espacios públicos en un 200%, ¿ya? Y luego parte el 2017, 2016 más o menos, pero el 2017 se materializa un cambio de visión que quisimos empezar a aplicar en el programa, porque después de muchos intentos de certificaciones ISO, de
de mejoras en la calidad de los diseños, de apuntar en los lineamientos de diseño de los proyectos, nos estábamos dando cuenta que faltaba algo muy importante, que ya se los voy a contar. Y nos propusimos el 2020 cambiar nuestra normativa para ya poder entrar en los cambios como ya más de política pública. ¿Cuál era el espacio público que estamos todavía haciendo desde el 2003 a la fecha? Cada vez menos, pero sí de forma muy presente, el espacio público formal, ¿no es cierto?, que atiende a necesidades bastante estéticas o espaciales, sin desmerecerlas, porque también tienen que estar presentes en un proyecto de espacio público, pero solo nos estamos como enfocando en ese requerimiento. También claramente como monofuncionales, porque muchas veces trabajamos sobre espacios públicos en los cuales zonificamos tanto el espacio público que terminamos, ¿no es cierto?, dándole una función a cada una de las partes de estos espacios públicos, definido por pocos porque las participaciones ciudadanas venían a ser después tardías ya cuando empezaba recién el diseño, y también inmutables porque no tenían esta capacidad de poder ir recogiendo y acogiendo los diversos cambios que la sociedad iba manifestando a través del tiempo. ¿A qué quisimos pasar? A un espacio público que fuese capaz de absorber distintas actividades durante el mismo día y en un mismo espacio, también multifuncional, ¿no es cierto?, que fuera diverso, que no atendiera estas zonificaciones que atienden a usos particulares, o estás caminando o estás permaneciendo, pero no podías tener ambas en el mismo espacio, que fueran dinámicos, que fueran mutando y que participaran diferentes actores relevantes desde el inicio en etapas tempranas, no ya cuando entramos a la etapa de diseño. Entonces, ¿qué es lo que quisimos como incorporar? Fue pensar un urbanismo a medida de las personas y ponerlo en el centro de la creación de estos espacios públicos, poniendo sus necesidades y sus deseos. Acá esta frase no es nuestra, nos ayudó, tuvimos acá como un gran apoyo que fue el equipo de Jan Gell, que es la oficina de Gell Architects, que ellos nos ayudaron a levantar la guía de la dimensión humana en el espacio público, que es una guía que la hicimos en conjunto, codo a codo con el equipo de Gell, en el cual ellos nos entregaron las herramientas y nosotros entregamos el proceso. Entonces, es decir, nosotros dijimos, mira, así estamos haciendo las cosas, así las estamos pensando, ¿qué les parece a ustedes? Nos dijeron, sí, así también las vamos pensando nosotros, y ellos nos dijeron, estas son las herramientas que las vamos a ordenar para ver en qué parte de cada una del proceso las metemos para que las personas estén en el centro de la creación de esos espacios. Entonces, lo primero que nos entregaron como herramienta, y que esto lo vamos a ir viendo durante como toda la presentación, porque lo vamos a ir volviendo a citar, es que trabajamos sobre este gran proceso, que es que es esta rueda. Es una rueda porque ya de partida, para poder hacer este cambio de visión, no podíamos ver el espacio público, este proceso de espacio público, de forma como lineal, en el cual, como arquitectos, ¿no es cierto?, siempre nos enseñaron, bueno, a mí al menos, que ya soy bastante más antigua que muchos de ustedes, pero que el proyecto partía cuando nacía la necesidad de intervenir en el espacio público porque había que mejorar la calidad material de las obras, porque estaba deteriorado físicamente o también en términos como funcionales, y terminaba cuando la obra terminaba. En cambio acá cambiamos este concepto, ¿no es cierto?, lineal, que tiene un comienzo y un término, por una rueda que puede dar veces la vuelta cuantas veces la necesitemos como hacer andar, para que sea un proceso vivo, no sea un proyecto solamente como de mejoramiento de obra, sino que tenga la capacidad de ir adaptando, ¿no es cierto?, las distintas necesidades, ir probando y midiendo. Entonces ahí les vamos a ir contando cómo fuimos dando la vuelta. Bueno, esta rueda, ¿no es cierto?, tiene tres partes muy importantes. La primera es investigar, que es levantar información, después tener un sueño común de ponernos una visión como todos los actores relevantes, después ver por dónde vamos a partir, que es la estrategia. Luego recién diseñamos, después ejecutamos, vemos cómo funciona, evaluamos. Y si nos resultó, vamos a volver a dar la vuelta a la rueda, ¿ya? Y además, la otra gran como herramienta que nos entregó esta guía, esta ayuda de este equipo, fue decir, y siempre que miremos el espacio público y siempre que trabajemos en este proceso, lo vamos a ver desde 5 grandes ámbitos. Y estos ámbitos van a estar presentes desde el investigar hasta el evaluar, ¿ya? El primer ámbito, preservación del patrimonio tangible e intangible, ¿ya? O sea, el edificado, tanto el edificado con edificios, por supuesto, y el paisajístico, el intangible, que tiene que ver con los valores culturales.
Después, la movilidad sustentable, que es cómo ayudamos, ¿no es cierto?, a que el espacio público sea, el territorio se haga cargo de poder ayudar a convivir a las distintas velocidades que se mueven en este territorio. Después que fuera, que acogiera a toda la diversidad de personas y usos que existiesen y de forma equitativa. Después pensarlo a la escala del peatón, que sea el diseño a la escala humana, a la velocidad con que nos estamos moviendo y a la velocidad con que permanecemos también. Y también que fuese capaz de fomentar la economía y la cultura del lugar. Toda esta parte súper resumida, porque es mucha información la que hemos ido como trabajando, pero lo quisimos poner en este ejemplo práctico, en nuestro laboratorio, gran laboratorio que nos ha ayudado a poner estas herramientas en práctica y nos ha ayudado a ir perfilando esta nueva política del programa de espacios públicos, fue Barrio Puerto, desde agosto del 2017 a la fecha. Bueno, esta hermosa postal, que casi como hay muchas de Valparaíso, la vemos como, ¿no es cierto?, como morfológicamente muy atractiva, con un patrimonio tanto moderno, de una ciudad moderna, de una ciudad postmoderna con los edificios atrás, con una arquitectura, ¿no es cierto?, del siglo XIX, que es la que está acá en torno a una plaza, pero cuando empezamos como nos salimos de esta morfología, de esta forma tan especial, ¿no es cierto?, de Valparaíso, que la hace Patrimonio Mundial de la Humanidad, nos encontramos con esto, con las personas, y retrocediendo detrás entre este edificio y entre este otro edificio está la Plaza Echaurren, que están las imágenes luego después que les muestro dónde están las personas. Entre este edificio y este otro está la iglesia La Matriz, que tiene un atrio precioso donde juegan los niños a diario, en donde fue la iglesia fundacional de este Valparaíso próspero, y hoy día se encuentra en un estado de deterioro muy fuerte, pero lo que nunca ha dejado de estar en este lugar es la escala humana. Y las personas decidimos que eran las que teníamos que estudiar. 10 años atrás habíamos intervenido esta misma plaza y la hicimos toda de nuevo, conservando su morfología, su espacialidad, no cambiamos nada, pero la materialidad fue toda de nuevo. La iglesia de La Matriz igual. ¿Y qué pasa 10 años después? El deterioro humano, o sea, no los usos seguían igual, pero el deterioro físico era demasiado grande y el deterioro también como social. No todos dependían del espacio público, pero sí se manifestaba en este espacio público. Entonces empezamos como a aplicar la metodología y a estudiar a ellos, a las personas, ¿ya? Entonces, en el primer paso, en investigar, empezamos a observar y escuchar. Yo creo que acá no me voy a detener mucho porque sé que ustedes lo están viendo en la universidad, lo han trabajado en el ramo. Yo sé que Antonio, en un momento, hace muchos años atrás, cuando trabajamos en Valdivia con los alumnos en un taller, cuando estábamos recién armando la guía, implementándola, yo ya sé que desde ahí ustedes ya trabajan con esta metodología, así que voy a pasar un poco más rápido para no adentrarnos en algo que ustedes ya hacen desde hace mucho tiempo. Pero bueno, observar, en síntesis, ¿no es cierto?, es mirar qué es lo que realmente está ocurriendo en términos de uso, cuántos son los que están caminando, cuántos son los que pasan en bicicleta, qué es lo que están haciendo los que están permaneciendo en el espacio público, quiénes son, cuántos son, cómo se relacionan. Y claramente están a través de algunos métodos como de mediciones y mapeos que están revisar actividades en las fachadas, cómo interactúan las fachadas, son todas permeables, todas se transforman en un espacio intermedio entre el espacio público y privado. Después hay género, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué horarios del día, qué es lo que están haciendo con mapas de actividad, análisis de la cota cero, estado de espacio, ¿no es cierto?, y de uso, conteos de peatones, ciclistas, etcétera. Y bueno, en Valparaíso particularmente levantamos 5 mapas. ¿Se acuerdan que inicialmente les hablábamos de que habían 5 grandes ámbitos? Se levantaron 5 mapas inicialmente en las cuales, donde sintetizamos esta información a modo como espacial. Y dijimos, bueno, acá están las zonas edificadas, cuáles no, esto es patrimonio intangible, esto es patrimonio edificado, patrimonio paisajístico, estos son los sitios que están como privados con posibles usos a futuro, etcétera. Después también en movilidad sustentable nos dimos cuenta cuáles eran las calles que estaban, las aceras que estaban funcionales a ese momento sin problemas como de estado de los pavimentos, cuáles no, cuáles eran los paraderos formales, cuáles eran los informales, porque nos dimos cuenta que en Valparaíso, o sea, en este sitio, en este polígono de Barrio Puerto, había mucho más
paraderos informales que los formales. Y ahí ya empiezan a aparecer luces, ¿no?, de lo que está sonando como algunas problemáticas. Después, luego, ¿cuáles eran los cruces formales y los cruces informales? ¿Cuál era el rol del peatón acá? ¿Ya? Después, ¿cuáles eran los puntos? No sé si aquí se dan cuenta en este mapa, aparecen ciertos como números que son los conteos de personas, nos empezamos a dar cuenta donde más se concentraban las personas. Después, en temas de cultura y comercio, ¿cuáles eran las fachadas, los lugares que estaban en uso? ¿Cuáles eran los abandonados, los disponibles? ¿Cuáles eran las áreas que se daban actividades culturales? ¿Cuáles eran los kioscos? El comercio ambulante también se catastró. Después, luego también, a la escala humana, en este cuarto ámbito, también empezamos a ver cuáles eran los espacios que eran confortables para la escala humana y cuáles no, tanto que fuera por ruidos molestos, por olores, por percepción de inseguridad. Y este mapa finalmente es uno de los que más nos dio luces de que nos dimos cuenta de que Barrio Puerto, en su interior, era un barrio que era muy, muy, muy valorado por sus vecinos, a pesar de que uno cuando llegaba como desde afuera decía, qué sucio, qué malos olores, que tanta gente como que me parece como inseguro porque queda solo de noche. Al contrario, su gente es el patio de su casa. Eso es lo que era un lugar para ellos a la escala humana muy confortable. Bueno, y también en Equidad y Diversidad, también muchos conteos de peatones que nos revelaron dónde la gente se reunía y dónde se concentraban. Y generalmente después, aquí también luego lo vamos a ver, aparecen ciertos datos de que nos empezamos a dar cuenta que el tema de la movilidad era el tema más urgente a solucionar, porque donde se concentraba la gente eran los puntos donde se conectaban con el resto de la ciudad, ¿ya? Después de eso, como en grandes rasgos eso es la observación, también empezamos, al inicio, aplicamos algunos métodos participativos que siempre fueron en orden, porque ocupamos algunos de estos métodos participativos, pero no fue directamente con la comunidad que era la que se iba a ver beneficiada en este proyecto, en esta intervención, en esta revitalización, sino que se recogieron en la calle de forma anónima, sin sembrar ninguna expectativa. Empezamos a recoger información de percepción, principalmente, y hacer las preguntas correctas. Bueno, acá hay algunas imágenes de todo el trabajo que hicimos previo, ¿no es cierto? Consultas en el espacio público, mapeos participativos abiertos sin contar todavía lo que íbamos a hacer, después discusiones en grupos con facilitadores que muchas veces fueron los mismos vecinos, después fotomatones en donde la gente en la calle también ponía cuáles eran sus deseos, mapeos de lugares favoritos. Esa imagen no es de nosotros, pero también lo hicimos en algún momento con los actores relevantes. Y luego, después, lo más importante es que cruzamos estos datos. Todos estos datos duros que veíamos en estos mapas temáticos se cruzaron con todas estas encuestas de percepción y todas estas como deseos que estaban en la gente que habitaba el espacio público, y levantamos un cuadro de síntesis que nos permitió identificar cuáles eran las fortalezas y las debilidades que se presentaban en el barrio, pero en los 5 ámbitos nuevamente. Entonces, hicimos como un escáner, ¿ya? Con cada una de las cosas que estaban muy, muy, muy consolidadas dentro de este barrio y cuáles eran las que estaban muy, muy débiles. ¿Y qué es lo que hicimos con esto? Acá, bueno, acá luego construimos este sueño común, pero antes pusimos con Cecilia, creíamos que era importante contarles que investigar de esta forma nos permitió que nos quedó a nosotros como gran aprendizaje 2 cosas muy relevantes. Uno, que trabajar con evidencia, porque lo que hicimos finalmente fue levantar mucha evidencia, evidencia escuchando y evidencia observando, no solamente datos duros, sino que cruzados con la percepción de las personas. Nos permitió enfocar el análisis acercando la experiencia de las personas que habitan el espacio público. Entonces, cuando nosotros fuimos con este análisis a hablar ya de frente con la comunidad, para ellos les fue muy familiar, generaron un vínculo con nosotros, aun cuando no lo había, y de hecho era todo lo contrario, porque lo que les hablamos era de la experiencia de ellos en ese territorio. Entonces entendieron y ellos identificaron que nosotros estábamos entendiendo y leyendo bien, no estábamos leyendo desde como externos, ¿ya? Y después luego nos permitió hacer preguntas correctas. Cuando empezamos a trabajar ya con la comunidad de frente, nos permitió hacer preguntas correctas que preguntaban lo fundamental referente a la experiencia de ellos y no frente a
a las obras que íbamos a hacer, sino que a hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que era muy diferente preguntar qué es lo que te gustaría en términos, por ejemplo, por decir algo, de patrimonio. ¿Qué es lo que te gustaría preservar de este patrimonio? Es muy distinto, ¿no es cierto?, a preguntar qué es lo que valoras de este lugar. ¿Qué es lo que te gusta? Porque muchas personas nos decían cuando le decíamos, ¿qué es lo que valora? Muchas nos dijeron el patrimonio. Me gusta que este lugar tenga historia. Entonces empezamos a generar un vínculo desde preguntas correctas y recibimos las respuestas correctas para nosotros después hacer bien nuestra pega de diseñar. ¿Ya? No partimos con preguntas enfocadas tanto en el diseño. Bueno, esto nos permitió, con un análisis, con una evidencia bien levantada, bien ordenada, construir un sueño con la comunidad que fue la de la visión. Aquí partes tú, Ceci, ¿no? Sí, yo. Sí, acá parto yo. Gracias, Ahí Eme. parte. Bueno, siguiendo un poquito lo que cuenta Emeline, en la primera etapa, como decía ella, lo que hicimos fue salir a la calle, ¿cierto? A hacer consulta en el espacio público de una manera sin expectativa, bien, en el fondo, simple, con una especie como de pizarra, ¿cierto? Y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué te imaginas en este lugar, preguntas abiertas que no direccionaban a una intención de hacer algo. Posteriormente, mezclando esta evidencia en el observar, en el escuchar, hicimos esta síntesis que se la presentamos. Bueno, aquí voy a pasar el mapa de actores. En paralelo a este proceso de observar y escuchar, fuimos construyendo desde los actores institucionales en un primer momento, que es el municipio, cierto Servio, bueno, ciertas instituciones estables que están ahí, como la Corporación La Matriz, por ejemplo. Empezamos a construir un mapa de actores y a clasificarlo en cada uno de estos ámbitos, 5 ámbitos: patrimonio, movilidad, equidad, ¿cierto? Y los fuimos clasificando. ¿Para qué? Para posteriormente, en una fase más de consulta, ir directamente hacia aquellos actores que tenían que ver con ese ámbito, ¿ya? Entonces nos sirvió bastante metodológicamente hablando. Este método de clasificación de los actores fue bastante adecuado y bueno. Es decir, partimos con una foto, y esto es lo otro, partimos con una foto de mapas, pero posteriormente esto fue cambiando. Algunos se fueron, otros llegaron, nos dimos cuenta de que habían algunos que estaban formalmente en el territorio y otros que estaban informalmente. Entonces también se va nutriendo este mapa de actores que justamente nos permite definir áreas de influencia en los futuros proyectos. Avanzando más. Cuando llegamos con esta, quiero que avances un poquito más y después nos devolvemos. Ya, es que esa foto yo quiero mostrar, porque esa fue la primera reunión que tuvimos, como juntando a todos los actores que ustedes vieron en ese Discord. Hicimos una reunión en el sindicato estibadores, y fue, para decirlo, bastante fuerte la experiencia, porque todas esas organizaciones que estaban ahí estaban con una desesperanza prendida, con mucha frustración. No sé si ustedes saben, pero desde que Valparaíso fue esta zona nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad, se generaron hartas iniciativas del BID, harto recurso para estudios, para planes maestros, ¿cierto? Que finalmente, si sacamos cuenta, y de hecho hoy día en la mañana tuvimos una reunión con Gustavo Ávila, que es de la Mideplan, nos decía, nos decía, ¿sabes cuánta plata se invirtió ahí en estudios, en ese polígono? O sea, 90.000 millones de pesos, una cosa así. ¿Y cuántas obras finalmente llegaron a concretarse? O sea, yo creo que ni el 10%. Por lo tanto, aquí arrastrábamos un poco. O sea, cuando llegamos, estas personas venían con una, igual por decirlo, actitud bastante molesto, y ya vienen de nuevo, y ya nos vienen a investigar de nuevo. Entonces ahí, cuando ocurrió, como yo digo, el clic, fue cuando llegamos con la evidencia. Nosotros no les venimos a preguntar cómo están, porque sabemos que están mal, que este barrio está deteriorado, ¿cierto? Que tiene muchas dificultades, pero les queremos mostrar esta fotografía que nosotros tomamos, observando y escuchando, y queremos contrastarla con ustedes. Pasaron 2 reuniones más o menos de ese estilo, ¿ya? Porque para llegar a lo que está en ese cuadro resumen, nos bastaron por lo menos 2 reuniones de este tipo, así como grandes. Y ahí nosotros, en el equipo, que está conformado por profesionales de Servio, Ceremi, bueno, y Emeline también de nivel central, dijimos, no, aquí estamos mal. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer grupos pequeños. Entonces, avanza la siguiente foto y después volvemos al esquema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Agrupamos, porque había un grupo de vecinos y vecinas que entendían un poco la intención nuestra, que es de construir este sueño, esta visión. Pero habían otros que tenían la lista de supermercado ahí lista para entregárnosla, así como la escala está mala, aquí hay mucha droga, que aquí no hay iluminación. Entonces lo que hicimos nosotros fue dividir estos 2 grupos. Unos que estaban como un poco enfocados como en esta visión, que era lo que nosotros pensábamos que todos iban a estar en eso,
y otros que estaban enfocados en la necesidad inmediata. Y así fue como hicimos como 5 o 6 reuniones de trabajo con el plano del barrio. A todo esto, en el polígono que Emily les mostró anteriormente estaba solo el polígono de Barrio Puerto. Los que conocen Valparaíso saben que Valparaíso tiene un plan, ¿cierto? Que son las calles que dan al mar, y luego empiezan los cerros. Muchos de estos vecinos que participaron vienen de los cerros, ¿ya? Santo Domingo, Cordillera, Cerro Toro, etc. Entonces ahí nos desafiaron, nos dijeron, ¿saben qué? Ese polígono en primer lugar no es todo Barrio Puerto también es esto, también somos nosotros. Entonces nosotros también corrimos el cerco ahí de este polígono y nos ampliamos. Y ahí tuvimos la flexibilidad nosotros de entender eso y acogerlo. Y ahí, después de todas esas reuniones, después de definir estos dos grupos que les digo yo, llegamos como a esa síntesis que es la que Emily está en ese cuadrito que está anterior. El cuadrito anterior, que es donde resume un poco, claro, donde los actores en el fondo nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Estos son los problemas, que nosotros le hablamos de problemas, le hablamos de retos o desafíos, porque también el lenguaje, también un poco ir cambiando el lenguaje que uno construye. Entonces hablamos de retos y de fortalezas, ¿ya? Y dentro de esos retos, ¿cuáles son los más prioritarios? ¿Cuáles son los que para ustedes tienen una necesidad espacial, funcional, física, y también una necesidad social, ¿ya? ¿Cuáles son, en el fondo, a largo plazo, mediano plazo? Entonces vamos construyendo eso, esa visión. Pero llegamos a un consenso, y ahí avanzamos al sueño común que decía Emily. Y llegamos al gran consenso de que finalmente el corazón, y ahí le pusimos un corazoncito, el corazón del barrio estaba en Plaza Estaurren y Plaza Jorge Farías, que es como un anexo de Plaza Estaurren. Que ahí estaba el corazón, que ahí se producía el encuentro entre todos los actores, visitantes, turistas. Ese es el centro neurálgico. ¿Y qué es lo que soñamos o construimos como visión? Que Barrio Puerto, que es patrimonio de la humanidad, se active mediante un comercio local, un uso mixto, invitando a residentes, vecinos, turistas, etcétera, visitantes, a ocupar sus plazas, sus calles con seguridad y con actividades que atraigan a todos los grupos etarios, ¿ya? Y a la mayor diversidad de personas, generando ciertos eventos diurnos, nocturnos, ¿ya? Que revitalicen el barrio. Aquí pasamos más allá de pensar en regenerar, que tiene que ver con algo que regenerar es algo mucho más físico, de infraestructura, que sí. Aquí hablamos de revitalizar, o sea, volver a darle vida a este barrio. Bueno, en eso, sí, en sí, eso, ahí tu detalle ahí. Sí, aquí también súper de modo sintético, como que todo este gran sueño que construimos, ¿no es cierto?, siguiendo como estos pasos metodológicos, teníamos que llevarlos como a la planificación urbana, como a decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque ¿cómo vamos a reactivar? Y habían 4 grandes como ejes que nos ayudaron como a ver por dónde íbamos a partir y por dónde íbamos, cuál iba a ser nuestra estrategia para llegar a este sueño común. El primero era conectar este polígono que estaba como ya apéndice casi de la ciudad de Valparaíso con el resto, siendo que fue el centro fundacional de Valparaíso, quedaba como un apéndice por el gran deterioro urbano y obsolescencia que estaba teniendo, quedaba descolgado en uso y en infraestructura urbana. Después luego nos identificamos que los lugares que estaban teniendo bastante vida aún eran sus 3 plazas: Plaza Sotomayor, que está a la mano izquierda, Plaza Estaurren al medio y Plaza Wheelwright, que está a mano derecha. Después fortalecer las conexiones, ¿no es cierto?, entre el cerro y el plan, que era lo que había arrojado, ¿no es cierto?, estas participaciones de manera tan como relevante, y también potenciar el uso de edificios como abandonados. Ahora, acá lo que es más importante, que nos dimos cuenta, que a diferencia de los proyectos que habíamos llevado antes, donde también teníamos ejes clave, era que no porque teníamos que fortalecer las conexiones longitudinales íbamos a tener que ir a mejorar las calles. No tenía que ver con mejorar las calles. Después, no porque había que activar los polos de atracción teníamos que mejorar las plazas desde cero, sino que fortalecer las conexiones longitudinales. Para nosotros nos dimos cuenta con esta metodología que lo que teníamos que hacer era conectar de nuevo Barrio Puerto con el resto de la ciudad, y nos dimos cuenta que mejorando las conexiones verticales entre el cerro y el plan, es decir, la ruta que hacía la persona desde que salía de su casa hasta tomar el transporte público para llegar a su fuente de trabajo, iba a hacer que este barrio estuviera más conectado. Y así fue, porque las mediciones después nos lo arrojaron. Y así nos pasó, ¿no es cierto?, con las distintas y grandes ideas y ejes claves que no tenían que ver
con la literalidad de lo que estábamos declarando, sino que tenían que ver con conceptos, ¿ya? Ahí después lo vamos a seguir desarrollando. Claro, y bueno, y uno de los grandes aprendizajes respecto a esta etapa que nosotros identificamos fue que pasar desde el foco en el problema o la necesidad a pasar a la visión o sueño del barrio que queremos. Aquí, generalmente el Estado, vamos siempre, ¿qué les falta? ¿Qué necesita? ¿Cierto? Es como esa la pregunta que yo creo que es la peor pregunta que uno puede hacer en un grupo, porque te enfocas en la necesidad y en el problema. Aquí nosotros los desafiamos a construir un horizonte, un sueño. Y eso fue, yo creo que, y es lo que ha permitido que desde el 2017 hasta ahora nosotros sigamos en Barrio Puerto, porque son los mismos vecinos los que nos siguen desafiando en el sentido positivo, ¿cierto? Oye, mira, tenemos esto, pero también nosotros ponemos esto a disposición. Esa visión común, ese sueño común, ese horizonte al cual caminamos es el que nunca va a desaparecer. Siempre vamos avanzando más y más y más. Y bueno, vamos a seguir la tercera fase, ¿cierto? Que es estrategar. Si ustedes recuerdan el disco. Claro, estrategar significa cómo llevamos esto a la realidad. Pues una vez que identificamos, ¿cierto?, todos los retos, los desafíos, ¿cómo vamos a avanzar en esto? ¿Ya? Y para eso en el fondo fuimos definiendo tiempos, qué es lo que se puede hacer a mediano, corto, largo plazo, qué fuentes de financiamiento podemos utilizar, ¿cierto? Y ahí apareció, y esto es muy importante también, no lo pusimos acá como aprendizaje, pero es muy importante que lo conversamos muchas veces con Emeline, que aquí, más que trabajar con los encargados de los programas, que puede coincidir a veces que sean las personas idóneas, hay que trabajar con las personas que están comprometidas y profesionales que finalmente se la van a jugar por esto. Es muy importante identificar esos líderes al interior de las instituciones también, porque yo creo que fue vital, por ejemplo, que no sé, pues en este caso acá en Valparaíso, Serviu, que es el ejecutor de los proyectos nuestros, el Carlos Delgado, por ejemplo, que está a cargo de proyectos de conservación, él dijo, oye, ¿sabéis que tengo una ficha abierta para Plan de Valparaíso? ¿Podemos sacar de ahí dinero para hacer este proyecto? Porque aquí tratábamos de, en el fondo, de hacer un proyecto piloto, no habían recursos, porque recursos no habían asociados para ejecución de obra, pero Carlos fue el que dio la pista y empezamos por ahí. Entonces es muy importante encontrar a las personas idóneas y hacer equipo con ellos. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, fue priorizar, es decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí tenemos que hacer una intervención en Plaza Staurren, que la tenemos que sí o sí hacer y la vamos a construir y diseñar con ustedes, pero además, con las necesidades que habían urgentes, nos dijeron, mira, hay 2 escaleras, hay 18 escaleras en mal estado, pero hay 2 que están críticas, que es Goya y Lucano, que no tienen baranda, que los peldaños no existen, que la evacuación de aguas lluvias está mal. Entonces ahí nosotros priorizamos y definimos ahí esta como priorización de cartera de proyecto, por decirlo de una manera. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en terreno, pues con los vecinos, ahí mirando, mira, aquí es donde está la escala mala, acá esto, marcando en el mapa. Entonces fueron ellos los que nos fueron diciendo, mira, esto es. ¿Ya? Y así pasamos al aprendizaje de esta etapa, que primero que todo, que cuando cumplimos con expectativas a corto plazo, construimos confianza de inmediato. ¿Ya? Entonces ellos no vienen aquí a estudiar, no a investigar, no a hacernos planes maestros que después quedan en un escritorio. Ellos vienen con una solución de algo. Y también nos permite construir una hoja de ruta consensuada, que es dinámica, que es abierta, ¿cierto? Que está en permanente enriquecimiento a partir de todas las oportunidades que van saliendo y que ustedes las van a ver después al final de la exposición, cómo se abrió este abanico. Pasamos al cuarto paso, que es recién aquí diseñar. Imagínense todo el trabajo que teníamos previo, que esto fue, yo les hablo desde agosto, recién en febrero, si no me recuerdo bien, Emeline, cuando vino allí, cuando me acuerdo, enero, febrero, por ahí, todos esos meses de trabajo fueron hasta ahí. Y ahí recién el diseño fue cuando nos centramos ahí. Si tú avanzas, Emer. Aquí está el equipo, ustedes ven ahí en la foto, el equipo que está conformado por profesionales se retrocedió, parece, se avanzó, ahí está. Ahí están, bueno, nos acompañó también el equipo de Yangel, ¿cierto? Ahí está Yigo, ¿cierto? David, que vinieron, ¿cierto? Que participaron de los talleres que ustedes ven a la izquierda ahí con las personas, donde fuimos viendo el proyecto ya en sí del corazón, de ese corazón que nosotros queríamos revitalizar y darle un golpe de energía. Y fue así que diseñamos esta obra que partió Plaza Staurren, Plaza Jorge Farías. Dijimos, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos este lugar, aquí puros viejitos curados que vienen aquí a dormir, que vienen aquí, no sé, a pasar la hora, hay muchas personas en situación de calle, queremos que esto tenga una vida.
¿Y cómo lo hicimos? A través del diseño de un módulo multipropósito, ¿ya? Se diseñó un módulo que se abre con una tarima, que tiene un pequeño mobiliario básico, que durante el día se abre, ¿cierto? Se genera esta actividad y después se cierra. Pero además nos dimos cuenta que ahí mismo había una parada de taxi, porque el taxi, aunque ustedes no lo crean, es el medio de transporte de las personas que viven ahí, no hay micro, ¿cachai? Hay solamente colectivos que pasan por otros recorridos, pero la gente que va a una cuadra más arriba a veces requiere un taxi. Y la gente esperaba al sol, ahí con las bolsas. Entonces también diseñamos un pequeño paradero que realmente dignificó la espera de las personas de Barrio Puerto. Y por otro lado también cambiamos las luminarias. Como es zona patrimonial no podíamos tocar nada, solamente cambiar la luminaria del foco normal a LED. Y eso realmente prendió. Prendió el barrio, le dio dinamismo. Y ahí es donde uno ve, con todo el trabajo previo que traíamos con las personas, el diseño, claro, es lo que se ve, es la obra que después se materializa, pero todo lo que está debajo, lo que construimos observando las dinámicas sociales, también viendo los tiempos políticos, también es un factor a considerar. Se nos cruzan las elecciones, se nos van pasando por aquí y allá, algunos líderes son más políticos que otros, entonces todas esas cosas que uno observa y toma nota cuando tiene que diseñar, es muy importante considerar porque es lo que después le da sostén a esto. Reconocer las figuras institucionales importantes, los liderazgos locales, y obviamente que esto no basta con construir algo, sino que hay que activar. Entonces, la gran enseñanza que codiseñando, involucrando a los actores locales, asegura pertinencia y pertenencia de las obras, ¿ya? Yo les voy a mostrar después, avanza nomás en la implementación, porque aquí es donde vamos a ver ahí nuestros chiches que decimos nosotros, en implementar. Si ustedes se fijan, tenemos este mismo iceberg que tiene este bajo fondo, ¿cierto? Con todo esto, y ahí está lo que le da sustento a esto, la activación. Nosotros en un principio partimos, nosotros generando activaciones que son media fome igual, pero las hicimos igual, que atención de mismo en terreno, el municipio fue con, no sé, con personal a ver la ficha de protección social, etcétera, de servicio a la comunidad. Después apareció otra organización, Barrio Puerto, oye, nosotros podemos organizar unas onzas comunitarias, ¿qué les parece? Y así, no sé, pues el colegio de más arriba fue a hacer las matrículas de alumnos nuevos un día X, y ahí partimos. Y avancemos, ahí yo les muestro algunas fotos, ahí está el módulo, como ustedes lo ven, es un módulo chiquitito, pero igual que tiene bastante versatilidad, se abre, ¿cierto? Ahí permite como colocar información, tiene la tarima, algunas mesas, sillas, ahí ustedes ven una sesión de tango que se hizo ahí, avanza nomás. Después unas onzas comunitarias, donde ahí empezaron a aparecer los niños, que eran las personitas que no estaban en esta plaza, porque en esta plaza hasta el momento habían puros adultos, y ahí ustedes ven, pues se fue poblando esto. Y después llegó, bueno, hicimos también una actividad en la noche, porque había que desmitificar de que Barrio Puerto es peligroso en la noche, entonces nos conseguimos con la Universidad del Paraíso un documental, fue el director del documental, y expuso un documental sobre población Márquez, bastante bueno, la gente participó, ni un problema, nos facilitaron los telones. Entonces, gran lección de implementar, si algo no se usa, no sirve, así de simple, ¿ya? Y cuando tenemos obras o proyectos y adjuntamos activación, lo que tenemos es sostenibilidad, ¿ya? O sea que en el fondo no termina, los proyectos generalmente, si tú te centras en un proyecto, se piensa, se diseña, se ejecuta y se termina, y ahí queda. Pero aquí lo que le dio como la sostenibilidad a esto fue que en el fondo no estábamos enfocados en un proyecto, sino que en la visión. Adelante nomás, M. Ahí pasamos a evaluar, que ahí la M la dejo para que ella explique esta parte. Bueno, acá ya como dando como un poco término a esta como historia en Valparaíso, en el fondo evaluar nos permitió como ver, nosotros en el fondo, todo lo que les mostró la Ceci, estamos acá, en el piloto. Entonces dijimos, bueno, y nuestra visión, que es llegar a construir y tomar las fortalezas de Barrio Puerto para realmente generar una revitalización en este lugar, es decir, que fuera un barrio realmente activo, seguro para todos sus vecinos y que atrayera, ¿no es cierto?, como a la gente que, tanto de Valparaíso que no vive ahí, como la gente de fuera de Valparaíso también. Dijimos, bueno, ¿y cómo lo hicimos? Entonces evaluamos con este piloto. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Esto no lo voy a leer, por supuesto, pero para que vieran, tabulamos todos los datos nuevamente, vimos qué es lo que estaba pasando en los mismos puntos, en los mismos horarios, después de la intervención. Y lo único que nos dimos cuenta que había cambiado realmente fue la percepción de seguridad. Entonces dijimos, bingo, esto es. O sea, no,
vimos que con las mejoras que habíamos hecho no habíamos atraído ni a más turistas, la vocación de este lugar todavía no amerita, ni ameritaba que fuera turística aún cuando es un barrio patrimonial, y claramente es un tema que hay que trabajar, claramente, pero diversificado. Primero había que atacar lo más importante, y para la gente lo más importante era la seguridad del lugar. Si su gente no lo sentía seguro, no teníamos cómo poder, ¿para qué íbamos a intervenir los ejes patrimoniales? ¿Para qué si finalmente son las mismas personas que habitan el lugar las que esparcen, ¿no es cierto?, su sensación de seguridad con su entorno? Entonces, frente a esto, ya nos podíamos, ¿no es cierto?, con esta evaluación decir, es acá la línea que tenemos que seguir. No vamos a seguir con lo patrimonial, no, que era otra de las cosas que en la visión originalmente habían salido, sino que vamos a seguir esparciendo esta percepción de seguridad con obras que la entregaran. Y con ello pudimos volver a dar la vuelta a la rueda, ¿ya? Porque terminamos evaluando, pero esto nos permitió, ¿no es cierto?, decir, hoy día, cuando llegamos había 0 organización vecinal queriendo trabajar en Barrio Puerto. Hoy día con esta metodología nos ayudó a trabajar a la fecha que hace un año atrás, ahora son más, hay 17 organizaciones vecinales y sociales trabajando en Barrio Puerto, y ya vamos, esta obra se acaba de terminar ahora, en noviembre, estaba con término de que se mejoraron todas las bajadas verticales de Barrio Puerto en iluminación y en reposición de pavimento. Y además, bueno, con esto ganamos de nuevamente, volvimos a la vuelta a la rueda porque la gente quedó tan contenta y se sintió como su vida cotidiana, en el fondo este concepto de cotidianizar, ¿no es cierto?, como el espacio público, para ellos fue un gran valor, porque hoy día, desde su casa hasta conectarse con el resto de la ciudad para tomar la locomoción colectiva, los hace sentirse seguros y dignos y no se sienten con miedo en su propio entorno. Entonces, fue un voto ya de confianza muy grande en el cual nos ha permitido trabajar hoy día en otros proyectos más. Estamos en paralelo, bueno, con la rehabilitación del edificio Tazara, que eso venía de antes, pero se une luego como a las opiniones que empezaron a desarrollarse los vecinos. Hoy día se parte la obra de la conservación e iluminación de todas las veredas del plan que están dentro de este polígono, y el mejoramiento de un pasaje en particular que fue la misma municipalidad que en inicio no quería trabajar con nosotros, o sea, con este proyecto, con esta revitalización, postulan a un pasaje que era muy relevante para la ciudad. Y bueno, entre medio, ¿no es cierto?, aparecen como muchas obras que Sí, desde eso les fuera quería... que se empezaron a unir. Sí, ahí tenemos ahora que, bueno, la Corporación La Matriz, que siempre ha estado presente en el territorio, generó un proyecto con Duoc de la Escalera de los Sueños, un plan de mosaicos con Gonzalo y la Vaca, que es un artista local, que generó también la experiencia de barrios comerciales protegidos, con el cual también se van a mejorar ciertos aspectos físicos del plan. Se está trabajando en un proyecto de la cultura, con el Ministerio de las Culturas, de recuperar algunas fachadas, y se está haciendo también un proyecto de una intervención de urbanismo táctico para la infancia, justamente en ese espacio de la Escalera de los Sueños, que se va a ejecutar durante el verano. Y lo que les quería como contar, mira, esa foto que sigue es cuando nosotros entregamos el módulo. Ustedes la ven, así fue cuando entregamos el módulo, con un mobiliario básico, ¿cierto? Y como está ahora, o sea, con las fotos que ustedes vieron, está lleno de actividades. El módulo no fue, había un temor en algunas personas, diciendo, no, si este módulo lo van a volar, no va a existir en un mes más. El módulo sobrevivió a estallido social, protestas de los portuarios, el tema de, bueno, ahora este tiempo que estuvo cerrado por el tema de la pandemia, pero ese punto ha sido importante porque incluso, por ejemplo, cuando fueron las primarias, o sea, las elecciones de la Constitución, la anterior elección, sirvió para que en el fondo, oye, usted necesita saber dónde le toca votar, venga, aquí puede enterarse. Sirvió como telón de fondo para manifestar opinión, ¿ya? Y en el fondo sigue viva, ahora funciona una biblioteca popular auspiciada y patrocinada por la Universidad Playa Ancha, la facultad, o sea, la carrera de bibliotecología, funciona ahí todos los miércoles y sábados en un horario, se abre todos los días para que la gente que juega dominó, brisca, etcétera, estén ahí, como les digo, la mayor presencia de niños que tiene lugar. Angel siempre decía, yo me acuerdo cuando estuve en una charla que hizo, donde hay mujeres con perritos paseando el perro, donde hay niños jugando, es un lugar que es seguro. Y yo creo que eso ha pasado con este lugar, que se ha vuelto más seguro, como decía Emily. Eso. Eso, y solo comentarles que, bueno, que como dejarlo como reflexión, porque, bueno, primero como
esta experiencia de Barrio Puerto nos sirvió todo esto que vimos hoy día en este territorio pequeñito, como con gran carga simbólica, tanto para la gente como para quienes lo vemos como desde afuera. O sea, yo lo veía, pero quienes lo ven desde afuera, ha significado, ha sido el paralelo en el cambio de la normativa. Hoy día en el programa Espacios Públicos estamos aplicando el mismo proceso a nivel de normativa y levantamos el primer concurso después de 4 años de estudio y de trabajo en Barrio Puerto con esta metodología. Y fue todo un éxito porque tuvimos este año con COVID, que había que salir mucho a medir, ver cómo se estaba comportando la gente en el territorio. Postularon alrededor de 40 municipalidades a lo largo de todo Chile a este llamado. Se la jugaron, salieron a medir, se reunieron vía Zoom, vía no. Y fue, la verdad que ahora vamos a revisar cómo llegaron las postulaciones. Yo he revisado un par y están bastante buenas, pero comenzamos también, hicimos los primeros cambios a nuestro reglamento y con la revisión de este llamado nuevo empezamos a hacer los cambios ya mayores, ya que van a significar poner la incrementalidad dentro de nuestro reglamento. Entonces vamos a decir hoy día, tú me pediste plata para una primera intervención, en la cual quiero que tú cuando me diste antes te diste cuenta que era lo que tenías, qué es lo que tienes ahora. ¿Lo hiciste bien? Tú mismo, municipio, como ve lo que mejoraste. Y según eso, vamos a nosotros a evaluar y vamos a poder como priorizar todas las iniciativas que son más urgentes y que realmente están generando revitalizaciones en sus entornos. Entonces, eso en términos como de política pública, como a través del instrumento del programa Espacios Públicos, pero también como comentarles que en lo personal y profesional, para mí esto ha sido como un ejercicio de ayudar en el cambio de paradigma, ¿no? Porque creo que el paradigma como de la ciudad moderna, en el cual la ciudad funcional, monofuncional, ¿no es cierto? Seguíamos haciéndola cuando estamos hablando de sostenibilidad y no incorporamos el factor de lo humano, de las personas, del factor tiempo. Entonces creo que este ejercicio ha sido como acercarnos como a la sostenibilidad en el sentido de que ha perdurado en el tiempo. Esto es algo que sigue vivo, cada día más vivo, con vecinos súper activos y con opiniones muy fundamentadas que nos van ayudando a nosotros hoy día a delinear cuáles son estas grandes inversiones. Así que eso, básicamente, como nos extendimos un poco, pido disculpas del caso, pero cuesta sintetizar tanta información. Así que eso. Excelente. Muchísimas gracias por la presentación, Emelyn. Muchas gracias también, Cecilia, por compartir todo vuestro trabajo. Y bueno, aquí hemos podido ver como una investigación inicial, con esa rueda, ese disco que ibais mostrando etapa a etapa, paso a paso, todo el proceso metodológico, investigativo inicial y luego la propuesta de resultado y aplicado.